Y me gustó porque dijeron, nadie va a salir como vino. Y yo dije, me salvé. Algo me van a dar al final. Pero yo llegué porque también me dijeron algo, que me iban a darme de comer. Por comida fue que entré, yo no entro. Pero fíjense que fue lo mejor que me pudo ocurrir. Ese hombre que me invitó a mí en ese momento, él no me conocía. Pero al ver mi semblante, al verme tirado en una acera, derrotado, vencido, dijo, si yo llevo a este hombre a la reunión, algo puede hacer Dios en él, así como lo hizo conmigo. Entonces me dio el enganche de decirme, me invito a cenar. Y por hambre, miren, lo fui siguiendo bien pegadito. Esto vino a ser un cambio grande en mi vida. Una vida que no tenía salida, una vida que ya no tenía sentido, no había por qué vivir. Ya se había perdido el primer matrimonio, ya había perdido a mis hijos, había perdido mis finanzas, estaba enfermo, tirado en la cuneta, comiendo en los basureros, totalmente en la lipidia. Pero eso comenzó el día que yo me alejo de Dios. Oigan bien, alejado de mí, dice ahí, no vas a hacer nada. Y yo me alejé. Y me alejé para fracasar en todas las áreas de mi vida. Porque fui criado en un hogar cristiano. Pero me alejé a medida que fui creciendo. Y no crean que llegué a los 15 años, 16, no. Tempranito, ni saliendo de la escuela, yo probé mi primer trago de alcohol. Y me gustó tanto que fueron 40 años metiéndome guaro, oigan bien. Luego alguien me presentó las drogas y tampoco me gustaron mucho, pero sí me anduve 40 años en ellas, hasta que hubieran gustado. O sea que esas dos cositas que hoy están de moda, esas dos cositas que hacemos, porque ahorita fue diciembre y un trago al año no hace daño, y prueba esto que te vas a sentir mejor, esas cosas son las que me llevaron a ese distanciamiento total de Dios. Por amor, por su misericordia es que estoy de pie. Fíjense que hice sufrir mucho a mi madre, porque cuando uno anda en ese mundo, quien hace sufrir primero es a la mamá. Y yo siempre digo que cuando andamos tomados, es quizás con el papá hasta nos vamos a los puños, con el viejo. Máxime si los dos toman, ¿verdad? Entonces nos podemos ir a los puños. Pero no, mi mamá sufrió mucho. Seguí avanzando, pues me logré graduar. Empecé a agarrar dinero. Y hemos escuchado que cuando se casan o nos casan, nuestra vida cambia. Y yo dije, si me caso, pues me voy a calmar, más tranquilo, ya no voy a salir, ser más... Empecé a pensar que yo podía dejar de beber ya casado. Al contrario, me casé para destruirle la vida a esa muchacha. Porque cuando uno anda en este mundo, a donde camina, a donde pasa, a donde va dejando huella, pero huella de destrucción. Va dejando dolor, va dejando problemas. Ahí pasa uno dañando. Y yo le dañé la vida a esta muchacha. Y eso ocurrió porque ella tomó la peor decisión de su vida, casarse con un bolo. Entonces, la dama que vive, que se casa con un alcohólico, yo se los digo, nunca va a ser feliz. Habrá momentitos de alegría, pero problemas van a haber constantemente. Tengo 4 hijos que tampoco tuvieron papá. Porque otra cosa, tampoco somos papás. Mire, no somos hijos, después no somos esposos, después no somos papás. Y como empleados fallamos porque también somos irresponsables. Queremos mandar más que el dueño del taller si es posible. Nos peleamos con los patrones, con los clientes, nos agarramos con los compañeros, con los proveedores, con todo el mundo, porque como no queremos que nadie se meta en nuestra vida. Y eso me pasó a mí también. Pero lo más interesante de este proyecto mío de destrucción fue que perdí mi empresa. Todos los que estamos aquí tenemos una empresa. Y esa empresa es la familia.
que yo ya estoy viejo. No, usted es empresario. Usted esa empresa la va a tener hasta que Dios se lo lleve o lo llame. Usted es la cabeza. Pero cuando la cabeza anda panda, se cae el sombrero. Y en mi caso, pues, el mucho sufrimiento, el mucho dolor, el mucho grito, la mucha ofensa, el lastimar tanto a esta persona, e igual a mis hijos, me hizo que eso se perdiera. Ella se cansó y tomó la decisión de escucharle las voces a otro varón. Claro, aquel no bebía, aquel no la maltrataba, aquel no la ofendía, aquel por lo menos le invitaba que es un fresco y de dónde. Entonces eso hizo que ella cayera en lo que nos duele a nosotros los varones, adulterio. Pero lo que usted siembra va a cosechar. Yo sembré adulterio, coseché adulterio. Pero ese día me puse bravo. Que cómo es posible que esta hija que tanta me la haya puesto, porque empezamos a sentirnos dolidos, ofendidos. Pero no, yo sembré, tuve que cosechar. Al final pues quedé solo otra vez, me involucré más y más en los vicios. Al final perdí todos mis trabajos, perdí todo, muchachos, y me acordé de Dios. Porque ahí en el momento difícil de nuestra vida diaria, solo de Dios nos acordamos. Solo de Dios. El bombero, el apagafuego, el que queremos que nos resuelva el problema ahorita y ya. Y si no me arreglas el problema, pues es que no tenés poder, es que es cuento. Pero Él va a hacer su voluntad y no la nuestra. Pues al final anduve metido en diferentes tipos de iglesia, buscando soluciones y no había. Anduve en centros de rehabilitación, tampoco se pudo. O sea que estaba muy difícil. Por eso pensé mejor, al verme como les conté primero, tirado en la calle, comiendo en basureros y todo, mejor quitarme la vida. Porque es que no había salida. Imagínense que después de andar con mucho dinero y tenerlo todo, estar peleándose con un perro en un tambo de basura para comer. Andar con un saco de latas y botes en las calles, después de andar de corbata y saco. O sea, qué golpe, qué cambio tan tremendo me dio el primer trago. Entonces ahí caí y fue ahí donde apareció este hombre que pertenece a esta organización, forma parte de esta organización, así como usted lo invitaron por primera vez hoy. Esa persona que le invitó es que siente algo interesante por usted. Y ese me hizo venir a esta organización. Y ahí me di cuenta que ese hombre que estaba hablando esa noche, como estamos hoy con mi esposa, había sufrido y había hecho sufrir. Había triunfado y había fracasado. Que inclusive hasta se quiso quitar la vida porque no hallaba solución. Pero él dijo que en su momento más difícil le habían presentado a Jesucristo como respuesta. Le habían presentado a Jesucristo como solución. Y que si nosotros le creíamos, a partir de esa noche nuestra vida no iba a ser igual. Mencionar a Jesucristo para mí no me gustó mucho porque digan religiosos. Y hoy entendemos que Jesucristo no es religión, es relación, como lo dijo mi amigo. Esa noche tomé el reto cuando él dijo que nos pusiéramos de pie y repitiéramos una corta oración. Miren, tampoco la quería hacer, pero me vi obligado. Y esa noche reté entonces a este Jesús como cuando le decimos, vaya, te creo si te tiras de esa poza, te creo si te subes ese palo de cebado, cosas así, ¿va? Yo le dije a Jesús esa noche, si me cambias la vida te sirvo, vaya. Como que dice, eso es cierto, que puedes. Y miren, lo que se miraba imposible para el hombre, para Dios fue posible. Porque hace 13 años, amigos, yo llegué a esta organización y hace 13 años no he vuelto a ingerir ni a consumir nada de lo que el mundo me puso. Por eso hoy yo le doy la gloria, yo le doy la honra a Él, porque Él fue el que cambió mi vida. Conmigo nadie pudo, pero cuando fui donde Él y le dije, Padre, aquí vengo, yo ya no puedo, ayúdame. Y esa noche Él empezó a hacer su obra y dice que todavía no la ha terminado. Así que doy gracias a Dios, porque hoy, aparte de que no estoy solo, hoy me acompaña mi esposa, pero sí algo importante también,
¿Saben qué fue? Que me dijeron, ¿quieres ser feliz? Sí, hombre. ¿Quieres estar sano? Sí. ¿Quieres ser bendecido? Sí. Solo sí, sí, ¿verdad? Porque todos queremos. Entonces levántese y vaya a pedirle perdón a la gente que ha dañado. Yo no voy. Que yo voy a pedir perdón. No, hombre, no voy. Pues entonces siga sufriendo. Y la otra, vaya, perdone el daño que le causaron. Que yo hubiera... No. Pero miren, señores, tuve que hacerlo. Y eso es lo que me ha traído la paz, el gozo, el contentamiento, la salud, la armonía y tantas cosas bonitas. En una hoja de oración que le mencionó mi estimado, que utilizamos en esta organización, ahí nosotros pedimos cosas imposibles. Para nosotros. Y como está escrito que dice que el hombre no puede estar solo, ¿verdad? Lo hemos leído por ahí, aquí dice, va. Entonces yo a mis 56 años pidiendo novia, miren. Ya para morirme casi, ¿verdad? Y le puse, Señor, tu palabra dice que el hombre no puede estar solo. Así que me vas a dar una de tus hijas. Oiga bien. Porque la quiero para servirte junto a ella. Quiero para servirte junto a ella. En donde tú me lleves, donde tú me envíes, yo voy a ir. Pero eso sí, que esa mujer primero te sirva a ti y después a mí, porque yo piedra de tropiezo no quiero. Y miren, gracias a él, ahorita en febrero ajustamos 6 años de casado. Y hemos salido tan buenos que tenemos 9 hijos en 6 años. Ella tiene 5, yo tengo 4. Eso es lo que hace Dios. Así que la gloria es para el Señor. Lo dejo con mi esposa. Muy bien, buenas tardes, noches, creo que es ya. Contenta. En verdad los planes de nosotros no son los planes del Señor. Y aquí estamos, pues, sirviendo. Me place contar en verdad de dónde Jesucristo me sacó. Y decirles que no venimos tan bonitos como usted nos mira hoy. Porque hoy sentimos que estamos bonitos por fuera, pero más bonitos por dentro. ¿Por qué? Porque ya no hay dolor, no hay amargura, no hay sed de venganza, no hay odio, no hay situaciones de querernos quitar la vida, ya no queremos hacerle mal a las personas y tratamos de ser cada día mejor. Entonces hoy estamos más limpios por dentro. Mi vida fue lo contrario. Mi esposo hizo, a nosotros nos hicieron. Mi familia, pues una familia donde había un papá violento, abusador, contra mi madre, una madre obrera de un pueblo de allá por Oriente, que no tuvo la oportunidad de leer y escribir. Mis abuelos le negaron ese privilegio, pero muy inteligente para los negocios, y fue una de las mujeres que logró tener uno de los mejores negocios, varios negocios en la zona de Oriente, pero vacía por dentro porque no tenía el amor de mi papá, un padre completamente violento y maltratador. 4 hermanos mayores, yo era la menor, 5 años, y hasta los 5 años fui feliz, fui el centro de aquel hogar, pero en aquel hogar nunca invitaron a que Cristo también fuera el centro de ese hogar, que era lo más importante. Y fue en ese momento que mi madre se cansó de tanto dolor, de tanto maltrato físico y verbal, que decidió abandonar a mi padre, a mis hermanos, y como era la menor, me trajo a la ciudad. Dejó todos sus negocios, su esposo, sus hijos, y empezó pues una cadena de maldición generacional heredada. Ahí es cuando nosotros no sabemos, y cuando yo llego a esta organización no me doy cuenta que existen esas maldiciones ancestrales. Y yo decía, ¿por qué pasa y por qué pasa? Pero no lo entendía. Mi madre se viene con otro varón, se marca adulterio y fornicación. Tras ese abandono que hizo, al dejar su familia, en ese momento y mucho tiempo atrás yo la señalé porque no entendía, era porque ella ya no podía más. Y aquel hombre le había dicho que no la iba a tratar como mi papá. Mi madre salió de la hoguera, del fuego, para caer en la hoguera. Porque yo siempre digo, no es permitible de ninguna manera que un hombre maltrate a una mujer. Es inconcebible que le lastime físicamente. Pero causa muchas veces más dolor una palabra, una comparación,
un señalamiento, una burla. ¿Sabe por qué? Porque eso se enraiza en el corazón de nosotras las mujeres. Y a veces cuando hay un golpe, uno de pronto sale así como quien dice, se para muy bien y hasta regresa el golpe. Y con esto no digo que yo mando a las mujeres a pelear con sus esposos, ¿verdad? No, nada que ver. Pero sí, hay mujeres que así son. Se defienden, otras simple y sencillamente reciben el golpe. Pero la palabra se enraiza en el corazón y eso duele más. Y ahí es cuando se viene esa palabra, yo perdono, pero no olvido. Y sigue con aquella pareja, pero no olvida y no olvidó porque causó daño esa palabra. Y eso sucedió con ella, postrada en una cama, y ahí empezó a sufrir aquella niña de 5 años. No podía vivir con aquella mamá. Siempre deseé tener una familia, no la tuve. Mi madre me separó de su lado y me mandó a vivir donde mi hermana mayor, pero en ese trayecto fui cuidada por personas y desde pequeña fui manoseada por personas adultas que tenían que haberme cuidado. En la casa de mi hermana a los 12 años fui abusada sexualmente por un pariente. Quiero decirle que a raíz de nuestro trabajo, el cual le hacemos al Señor, hemos andado por diferentes lugares, por muchos lugares, y donde me gusta trabajar con niños, con muchachas jóvenes, que están en ese preciso tiempo de crecimiento, y en ellas se acercan a mí y me dicen, quiero que ore por mí, porque me abusó mi hermano, porque me abusó mi primo, porque me abusó mi abuelo, porque me abusó mi padrastro, porque me abusó mi papá. Y el peligro no está en la calle, muchas veces está en los hogares, porque nos confiamos y nos descuidamos. Y así fui abusada, nunca le conté a nadie, pero quise seguir adelante y dije, yo no me quedo aquí, más triste, porque no podía contarle a nadie, yo tenía pánico, mi hermana era una mujer que no tenía amor en su corazón, violenta conmigo, y dije, seguiré adelante. Me dediqué al deporte y me entregué al deporte, por medio del deporte y en esos vacíos de mi corazón me gradué en esa área, pronto empecé a trabajar y ahí tomé la decisión de salir de la casa de mi hermana y buscar a mi madre, que ya para este entonces yo rechazaba, yo odiaba, la maldije, la señalé, fui mala hija, porque había tanto dolor en mi corazón y le echaba la culpa de todo lo que yo había pasado. Y justo en ese momento le llegué y le dije, dame un lugar donde vivir. No tengo dónde, no te voy a molestar. Pero cada vez que yo la miraba yo sentía que rechazo contra ella. De por sí yo venía con el espíritu de rechazo. Y aquella convivencia era mala. Igual yo entraba y salía y no pasaba nada. Pero aquel padrastro seguía insultándole y decía, ¿cómo puede una mujer aguantar tanto maltrato? No va a suceder conmigo. Luego pues me enamoré, 2 parejas subieron en mi vida. Les puedo decir para resumir, conocí de la mentira, del engaño, de ese primer amor, de ese amor bonito que ese varón te habla tan bonito y te enamoras y todo le decís sí. Un hombre que siempre me respetó y me cuidó, pero que yo no sabía que estaba casado por las leyes de la iglesia y por las leyes del hombre. Tenía una niña y te estaba por nacer un varón, me estaba engañando. Sí tenía problemas con su esposa y se iban a separar, pero nunca me lo dijo y eso me dañó. Me separé de él porque en esa institución me habían enseñado de un Dios, que como dijo el varón, un Dios bombero al cual acudimos cuando lo necesitamos. Y dije, no, voy a seguir adelante. Pero a través de un pleito entre mi padrastro y mi madre, un día fue tan duro como escuché yo que este varón la trataba, que la defendí. Y ese varón me tiró a la calle esa noche y otra vez mi madre dejó que ese hombre me tirara a la calle en una zona muy, pero muy peligrosa de Comayagüela. Y llamé a aquel varón y le dije, vamos a empezar una relación. Empezamos aquella relación, sí tenía problemas con su esposo y se estaba separando. Se separó y de esa relación nacieron mis 3 primeros hijos, a los cuales de cuando nació mi primera hija mayor, le dije, te voy a cuidar como a mí no me cuidaron. Te voy a dar ese amor que a mí no me dieron. Yo estaré ahí con usted y con mis otros 2 hijos, los varones. Todo iba muy bien, pero dice que ese sueño americano, que yo digo que es la maldición americana, porque nuestros hombres se van y dejan sus familias, porque las mujeres se van y dejan sus esposos y sus hijos. Eso no es ningún sueño, es una maldición.
porque dicen que van para hacer otras cosas, para que la familia esté mejor. No, al final se quedan con otra familia y dejan a las familias acá. Y eso fue lo que sucedió. El papá de mis hijos se quedó allá. Él entraba y salía del país, tenía una visa múltiple, podía entrar, negocios, viajes, teníamos todo, pero no había amor. Faltaba aquella figura paterna para mis hijos, y las mujeres tenemos ese olfato cuando el varón anda en cosas indebidas, y yo ya lo veía venir. Y tomé la decisión en el 97 de decirle, hasta aquí termina nuestra relación, quédese allá, porque yo no voy a ser mujer que va a aguantar una situación de estas. Mamá soltera, y empecé a dejar el trabajo en deportes, y empecé a poner negocios brillantes como mi madre. Pero justo en ese momento que yo hago apertura de un negocio de comidas, luego otro, mis últimos ahorros los había invertido en el último negocio en octubre del 98 y sucedió lo del Mish. Puedo decirles que viví la miseria. No tenía cómo vestir a mis hijos, perdí casa, perdí negocios, perdí todo, de tal manera que los acostaba en cartones y eso dolía en mi corazón. Y no hallaba cómo hacer, pero como de esas mujeres que decimos que damos todo por nuestros hijos, empecé de cero vendiendo burras en la calle, mirando de qué manera los recuperaba, porque estuve 45 días separados de ellos porque no podía alimentarlos ni vestirlos, pero sabía que mis hijos estaban sufriendo. Alquilé un apartamentito y justo en ese momento empecé a levantar ese último negocio como pude y lo recuperé, pero había que trabajar 22 horas diarias. Y seguí adelante y apareció el segundo varón, el mejor amigo de mi ex, que llegó y me dijo, viendo mi situación, fíjate que yo quiero decirte algo, ¿quieres ser mi amante? Y mire, inmediatamente le dije que sí. Pero ¿sabe por qué? Porque tal vez no era por aquel apoyo económico, sino por tener a alguien a mi lado que me dijera, yo puedo sostenerte en mi hombro. Y me acordaba de mis hijos tirados en el suelo. Empecé aquella relación con el varón, con este varón que era 15 años mayor, con este varón que tuvimos 2 hijos más, 2 hijos que vinieron a sufrir junto con mis 3 hijos, porque empezó a golpearme, empezó a maltratarme, a denigrarme, a tratarme como lo peor, y estaba viviendo lo que mi madre un día había vivido, lo que yo había dicho que yo no lo iba a vivir. Y en ese momento, mi vida dio vueltas y aquello era horrible. Mis hijos míos lo odiaban y sus pequeños también lo odiaban. En el 2005 puse un restaurante en el Boulevard Morazán y cuando venía en la madrugada, llegando a la casa, me agarró a disparos. Me quiso matar. Mis hijos, los grandes, salieron, yo les gritaba y ahí entendí que había que poner una orden de alejamiento. Y en ese momento, pues la puse y era la mejor decisión que estaba tomando porque me pudo quitar la vida, quitarle la vida a mis hijos. Seguí adelante, pero en ese 2005 me di cuenta que esas maldiciones generacionales, cuando no hay nadie que se levanta o que no hay nadie que conozca cómo cortarlas, te van a perseguir. Y me di cuenta que por ese afán al trabajo, por quererle dar todo a mis hijos, por ser mamá y papá, que no sintieran la ausencia de sus papás, y aún así yo les decía que eran los mejores papás que ellos habían tenido, porque yo no quería enfermar el corazón de mis hijos. Me di cuenta que mi hija, exactamente a mi misma edad, estaba siendo abusada por un pariente en mi propia casa. Y se repetía la historia. Eso me trajo dolor, culpa. Intenté y mandé 3 veces, planifiqué la muerte del varón que había abusado a mi hija, pero eso venían las 3 veces el recuerdo de las caritas de mis 5 hijos y eso evitó. Pero luego yo ya no podía con la culpa cuando miraba a mi hija y escuché el mundo, alcohol, tabaco, discotecas, bares, y llegué hasta las cantinas. Me convertí en una mujer alcohólica, abusiva, maltratadora, que quería hacerle daño a todas las personas porque yo decía, si yo no soy feliz, nadie tiene derecho a ser feliz. Marcamos el corazón de nuestros hijos como padres porque a veces los comparamos con lo peor y muchas veces les dije a mis hijos, si yo no los hubiese tenido, no sufriría lo que yo hoy sufro. Palabras que marcaron el corazoncito. Fui vergüenza de mis niños
Y ya para el final, en ese proceso tan duro que vivía, que no quería seguir ya adelante, que las fuerzas me dejaban y que ya no podía más, un día intenté quitarle la vida a mis hijos y quitarme la vida. Pero siempre hay alguien. Yo creo mucho en los ángeles terrenales. Y recibí una llamada de mi mejor amiga, la amiga de parrandas, la amiga de discotecas, la amiga de bares, la amiga de cantinas. Y me invitó a una reunión de damas. Yo fui a ese día en la mañana, un día de semana bien temprano, la esperé. Y mire, yo bendigo la vida de mi amigo donde quiera que esté, porque es el primer instrumento que el Señor utilizó. Y había algo muy especial. Antes en nuestras reuniones se escuchaban alabanza. Y yo, ese día que llegué, justo en ese lugar, la alabanza se escuchaba hasta el parqueo. ¿Y qué iba a saber Oneida de alabanzas? Si vivía en el mundo, tenía que saber de la Paquita, de los Bukis, de los Temerarios, de Vicente, de todo, de la Chel, de todo eso. Pero aquella alabanza ministró mi corazón y yo empecé a llorar desde que entré. Aquella mujer hablaba y era su vida reflejada en la mía. Habló de los instrumentos que usamos en esta organización y cuando habló sobre todo de la hoja de oración, dijo: escriba con fe y en el nombre poderoso de Jesús. Agarré aquella hoja de oración y le puse: Señor, yo no te pido nada que pueda comprar con dinero. Tan solo quiero que me quites esta vida de suciedad que llevo. Quítame el tabaco, el alcohol y toda esa inmundicia, porque yo sola no voy a poder. Y les cuento que ese día me presentaron a Cristo como el único que podía salvar, cambiar, restaurar, llenar mi corazón de todos los vacíos, porque no era el hombre que iba a llenar mis vacíos, era Jesucristo el que iba a llenar mi corazón. Y fue justo en ese momento que desde ese momento tengo 10 años y medio de estar escribiendo en esas hojas de oración. Y he tenido respuestas tras respuestas. Me apasioné de la visión de Finec, el 1 más 1. Empecé a ir a las calles donde está la mal llamada prostituta, donde está una viejita tirada en la calle, donde hay un alcohólico, donde hay un joven que está perdido en las drogas. Empecé a hablarle a los desconocidos del amor de Cristo, pero también di ese paso importante que dio mi esposo. Le pedí perdón a mi madre por tanta palabra de maldición. Hoy soy buena hija. Hoy cumplo con ese mandato. Hoy soy esa hija que la cuida. Ella hoy vive conmigo. Empecé a servirle al Señor. Me dieron cargos en eventos estratégicos, luego coordinando grupos, después coordinando todos los grupos. Hoy soy, pues, para honra y gloria del Señor, la directora de eventos estratégicos de la zona centro de Tegucigalpa. Y a través de la obediencia, el Señor iba bendiciendo. Y 2 años me dijo: te voy a dar un esposo. Y como yo ya había sufrido tanto, ¿para qué quería esposo? No, si usted es mi todo, usted es mi lindo, usted es mi amado, mi proveedor, mi sanador. ¿Para qué quiero hombre yo? Si solo sirven para maltratar. Yo sé que ustedes no son así. Y mire, el varón que tengo a mi lado, andábamos en todos lados sirviéndole al Señor. Él por los varones, yo por las damas. Y un día sucedió un de repente de Dios, porque no había química entre hombre y mujer. Yo lo miraba feo por alto y por trigueño. Y tampoco yo le gustaba. Y no había aquella química, pero un día nos sentamos al lado, nos reuníamos los lunes, solo yo de dama, todos hombres, en ese grupo de eventos estratégicos. Y ese día me queda viendo y lo queda viendo y nos sentamos a la par y de pronto me empieza. Mire, y me dio ese beso que empezó a cautivar y a enamorarme en ese momento. Y aquella cincuentona empezó a temblar. Aquella cincuentona empezó con los nervios, empezó a verlo guapísimo, qué moreno, qué altura, qué elegancia. El Señor hizo el de repente de Dios y ahí nos empezó a enamorar. De la charla que nos dieron de la enseñanza, no la escuchamos, parecíamos tortolitos viéndonos. Y ahí empezó ese gran amor condicionado, porque fue algo sobrenatural. A los 10 minutos él me llama y me dice: ¿sabe qué? ¿Quiere ser? Me mandó un mensajito. Y abrí el mensajito, cuando cayó plin, lo abre y dice: ¿quiere ser la novia de este pescador de almas? ¡Guau! Hasta romántico me salió el bandido. Y otra vez a temblar y aquella cosa
que yo había vivido con el primer amor. Y mire, le llamé. Ojo, cuando una mujer ya tiene la identidad de hija, puede condicionar a un hombre, aunque tenga 50 años. Y le dije, ok, ¿quieres ser mi novio? Sí, me dice, 2 condiciones. La primera, nada de nada, porque yo cuido mi testimonio y mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y yo no me voy a parar a hablar de lo que no tengo. Y la segunda, seremos novios escondidas porque nadie me conoce pretendiente. Porque es que en 2 años el Señor me hablaba de ese esposo y yo no quería y decía que no y que no, pero los planes de Él no eran mis planes. Y a raíz de eso, pues el Señor nos dio una preciosa boda, una boda donde todo lo pagó Él, una boda donde tras el día que nos casamos, nos quitamos nuestros vestimentas de novios y nos pusimos nuestro vestimenta de guerreros y salimos como esposos a las montañas de Olancho a regar semillas de bendición, de salvación.